Michael Jackson. Un hombre que se puede decir que simplemente ponerle la etiqueta de leyenda le queda muy corto. Él era una bestia en el mundo musical que hasta incluso el día de hoy sus canciones son muy escuchadas a pesar de que se fue de este mundo hace casi 2 décadas. Y si no has vivido debajo de una piedra debes estar muy consciente que ya se estrenó su película basada en su vida. Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, un análisis y crítica sobre esta cinta, ya que desde que se estrenó ha habido opiniones bastante divididas, ya que la crítica especializada dice que es horrible, mientras que el público general lo alaba a más no poder. Y como yo soy un fanático empedernido sobre este excelente artista, me gustaría empezar primero hablando sobre el mayor error que esta película tiene. Algo de las pocas cosas que realmente le puedo dar la razón a la crítica especializada, y es que la forma de contar la historia está pésimamente llevada. Aunque mi manera de verlo, más que algo que se va por el apartado de la edición como he visto que muchas personas comentan, siento que lo que realmente falla en esta historia es que intentan abarcar demasiada la historia de Michael. ¿Por qué? Porque no desarrollan ciertos elementos que pasan dentro de la película porque enseguida pasa a otro momento de su historia. Por dar un ejemplo, desde el momento en que Joseph está entrenando rigurosamente a sus hijos para que se vuelvan cantantes, hasta que consiguen salir en la televisión pasa alrededor de 10 minutos. No te enteras del por qué está tan empedernido que sus hijos lo logren, a tal punto que quiere que todo salga perfecto. Claro, habrá sus razones ya que al fin y al cabo es algo que pasó en la vida real. Pero alguien que, como por ejemplo como yo que no conoce su pasado, a lo sumo a lo mucho puedo asumir que quiere salir de pobre a costa de sus hijos. Pero yo no sé por qué eligió precisamente que ellos sean cantantes o porque quiere que todo forme parte de un grupo, quieran o no. Son cosas que como espectador debe entender para que podamos saber por qué esta persona actúa como actúa. Ya que lo más probable es que mi conjetura esté totalmente errada del por qué quiso armar a los Jackson 5. Todo esto porque quisieron abarcar todo lo posible de al menos esa parte de su historia. Ahora puede que alguno me venga con el argumento que he visto que muchas personas usan cuando recalcan este hecho. No es un documental, por ende no está hecho para que entiendas cada mínimo detalle de su vida. Que hasta cierto punto yo comparto esta manera de pensar, que si quieres informarte sobre la vida de Michael hay otros mejores medios para poder hacerlo. Pero se supone que uno tiene que ver cómo fue su trayectoria para que al menos podamos entender un poco la película. No hay un hilo narrativo, solo pasan cosas simultáneamente sin que uno como espectador pueda procesar o entender ciertas decisiones o acontecimientos. Miren, para que me comprendan de mejor manera, pondré de ejemplo a The Boys. Es como si durante toda la serie todo fuera condensado en tan solo 2 horas. Que primero pase la muerte de la pareja Hughie, para que 10 minutos después veamos cómo eliminan a un super, para que 10 minutos después pase a ver cómo Hollander mata a su amante, para que veamos cómo aparece Soldier Boy y así constantemente. ¿Ven a lo que me refiero? Pues que esta serie como mínimo en sus primeras temporadas cumplía porque cocinaba bien sus tramas. Pero si condensas tanto su historia en tan poco tiempo, esta pierde todo su sentido. Y antes de que me lo diga, no estoy comparando esta serie con la película. Solo demostrar que la historia pierde su gracia si todo pasa de manera consecutiva sin tener un momento de descanso. Y puede que me esté dando a entender que hubiese sido preferible que la historia de Michael fuera plasmada en una serie. Y la verdad, esto es un 50-50. No creo que esto sea completamente necesario que esto pasara, simplemente que se hubiese centrado en cierta parte de su historia, pero que no hubiese metido muchas partes de su vida. En cuyo caso, si querías que eso pasara, se tuvo que hacer efectivamente en una serie, ya que después de todo en una película hay muy poco tiempo para plasmar demasiadas cosas. Es así de sencillo. En una película se tiene que centrar solo en ciertas partes para no romper el ritmo. Pero si quieres contar todo sobre él, tienes que hacerlo en una serie para que no dé la sensación de que todo está muy condensado. Cosa que empeora aún más ya que aparentemente aún hay muchas cosas de esa parte de su vida que no fue contada en esta parte. Y es una gran lástima todo esto, ya que el film se toma el tiempo de cocinar ciertas escenas mejorando sustancialmente y el ritmo no se siente tan pesado. Aprovechando esto, quiero hablar de algo para ya dejar el tema a un lado y es que supuestamente se va a profundizar sobre su vitiligio, y no lo digo por decir, ya que su propio actor Jafar Jackson comentó que se iba a profundizar sobre esta polémica de su tío, cuando la realidad por culpa del ritmo tan acelerado que tiene, a duras penas es tocado por la superficie o a lo mucho dando pequeños guiños a lo largo de la película. Y eso que aparentemente iban a condensar aún más la historia porque la secuela también va a ser contada en esta parte.
Si de por sí se siente todo mega condensado, no me quiero imaginar qué hubiese pasado si contaba toda la historia de su vida en tan solo una película. Miren, hasta me atrevería a decir que hubiese sido una mejor idea dividirlo en 3 partes, contando la primera su niñez y ascenso en los Jackson 5, para que en la secuela se centre como este terminó separándose del grupo y empezando su carrera de solista, para que en la última cuente su estrellato y final. No sé, siento que esta hubiese sido la mejor manera para contar la historia tan larga como fue la suya. Ahora con todo esto establecido, creo que llegó el momento de defenderlo de tremendas estupideces que decían los críticos, como por ejemplo sobre que no hay polémicas. Sinceramente me parece curioso esto, porque todo esto se siente quejarse por quejarse sin más, ya que estamos hablando que sus polémicas más grandes, como por ejemplo como supuestamente se volvió blanco, o como era supuestamente un youtuber de críticas promedio, pasan exactamente en su secuela. O sea, ¿cómo puedes quejarte de algo que aún ni siquiera pasa? Y esto se nota a leguas que solo buscan el morbo porque sin él automáticamente es una mala película. Cosa que al menos en mi manera de verlo solo lo deja mal parado a ellos, ya que en vez de enfocarse en otros aspectos, tomen en cuenta algo sin importancia para calificar algo si es bueno o no. Lo único que medio se lo puedo dar es que no tomar en cuenta la polémica que tuvo con su hermano Jermaine. Pero como lo dije, como está tan condensada tantas cosas durante la película, que siento que fue un acierto porque no se hubiese cocinado correctamente esta rivalidad. Además, hasta donde yo tengo entendido, la familia tuvo mucho que ver con esto, así que no es tanto una decisión de la película, sino más bien de un elemento externo. Y sé que estoy sonando pesado con el tema al tocarlo nuevamente, pero es con que Michael tuvo sus defectos como cualquier ser humano, como está contado el film, era difícil verlo plasmado, ya que al fin y al cabo sus mejores momentos fue precisamente siendo una buena persona. Entiendo que todo esto solo alimenta la imagen de ser un artista idealizado, pero si quieres contar tantas cosas sobre él, no puedes plasmar solo los pocos momentos donde fue una mala persona solo para dar un poco de morbo. Y no es tanto para supuestamente limpiar su imagen, sino que dichos momentos son tan insignificantes que sería una pérdida de tiempo importante del cual no disponen. Además, no es que no hayan puesto momentos dramáticos, ya que después de todo se nos mostró el pésimo trato que tenía su padre con ellos. Entiendo que a muchos les moleste esto, pero quitando sus problemas con Jermaine y los demás momentos que seguramente Michael tuvo una mala actitud, no son precisos ponerlos en pantalla, puesto que al fin y al cabo de por sí era una buena persona, y dichos momentos de ser un agente por llamarlo de alguna manera, no serían muy frecuentes o muy relevantes. Pero bueno, creo que ya va siendo hora de acabar con el video, así que como ya hablamos de su punto más negativo, su punto más XD por llamarlo de alguna manera, ahora toca hablar sobre el mejor que este tuvo. Y la verdad, para ser más preciso, son los actores que interpretaron a Joseph y a Michael respectivamente. Como lo comenté al cansancio, la manera en la cual está contado esta historia es un asco o es así como yo lo veo. Pero si hay algo que se le puede aplaudir sin lugar a dudas es cómo interpretan a Joseph. Hermano, a pesar de que no se desarrolla bien las cosas por el ritmo tan acelerado que tiene el film, este señor se hace odiar tanto que entiendes por qué Michael deja el grupo a pesar de amar tanto a su propia familia. Es un ser tan despreciable que te deja ver que solo le importa todo lo que había construido. Cosas como no importarle la integridad física de su propio hijo solo por querer hacer más conciertos, te dejan claro lo desalmado que este pudo llegar a ser. Eso sin contar cómo siempre maltrataba a Jackson dejándolo más de un trauma. Esto sí le puedo estar aplaudiendo a la película, ya que a pesar de su pésimo manejo del ritmo, hace un buen trabajo a la hora de plasmar a este señor en la pantalla grande. Aunque hasta donde yo tengo entendido, aún con esas, este fue mucho peor de lo que se enseñó. Obvio, me hubiese gustado más que se trabajara más con ciertos aspectos en él, como lo comenté en un inicio, el por qué está tan empeñado en volver a sus hijos en unas estrellas. Claro, evidentemente quitando lo obvio. Aún así, a pesar de todo, es alguien que se deja odiar y te deja ver por qué Michael no lo tenía en tan buena estima. Y bueno, antes de hablar de este último, también me gustaría hablar un poco de su madre, ya que si Joseph representa todo lo malo que le pasó en la vida del artista, su madre es básicamente el polo opuesto. Cosa curiosa, ya que con ella pasa lo mismo que con el padre, ya que a pesar de que no lo podemos conocer a profundidad por el ritmo, aún así es un personaje que se deja querer y ver por qué fue tan importante para Michael. O bueno, eso es lo que pude ver gracias a esta película, puesto que de manera indirecta hace que Michael deje de estar en las manos de su padre y por fin pueda hacer lo que siempre quiso.
Ahora sí, podemos hablar de literalmente la estrella de este escenario, Jafar Jackson. La verdad, desde los trailers me dejó sorprendido la interpretación que le dio, ya que de buenas a primeras te da la misma vibra que te generaba el rey del pop cuando este estaba vivo. Aunque alguien que me lo diga, sí, está claro que todo lo que estamos aquí nunca tuvo la oportunidad de conocerlo en persona, pero por lo visto en entrevistas o en shows que daba en vida, da justo en el blanco, y esto solo se magnifica de gran manera en la película, ya que te da hasta miedo lo parecido que es su sobrino con él. Y es que parece una exageración decir que Jafar estaba destinado a interpretar a su tío en un futuro, pero es que uno lo ve y hasta parece que el rey del pop terminó reviviendo. No sé si estoy exagerando, pero su manera de gesticular, su actuación y su manera de hablar o hasta incluso el mismo tono de voz son básicamente muy similares con el verdadero Michael Jackson. Solo por él, o bueno, al menos en mi caso, valió totalmente ver esta película. En fin, como pueden ver, esta película está lejos de ser perfecta, más que nada como terminaron decidiendo cómo iba a ser contada su historia en la pantalla grande, pero aún así es bastante disfrutable que a pesar de todo que al menos en mi caso cumplió las expectativas. ¿Vale la pena? Diría que depende. Si estás buscando un medio para conocerlo cómo fue su vida, ni cagando es una buena opción, ya que muchas cosas que cuentan ni entendí bien, y las que sí ya las conocía de antemano. Pero si solo es para disfrutarlo y ver la historia de esta grandiosa persona, vale más que la pena. Pero bueno, si te gustó mi video, por favor dame un like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún contenido que vaya a subir en un futuro. Y si estás o no de acuerdo con lo que he dicho el día de hoy, me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video. Más allá del